Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Les invito a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Primera de Corintios, versículo 15, capítulo 15, versículo 14. Me indican cuando lo tengan, por favor, con un amén. Voy a leer este pasaje. Les invito a que me sigan con su vista. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Amados hermanos, la base de nuestra fe como cristianos, la base fundamental de nuestra fe como cristianos, es el creer que Jesucristo resucitó y que la resurrección sí existe. Es la base. Porque el Señor nos está prometiendo una vida eterna. No nos está prometiendo una vida larga nada más en el mundo. Nos está prometiendo la vida eterna. O sea, la vida eterna es algo que trasciende nuestro peregrinar por este mundo y abarca hasta más allá de ello. Me llamó mucho la atención la palabra que aparece aquí. Dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La palabra vano significa vacío, estéril, sin significado y sin propósito. Todo lo que hacemos, hermanos, en esta vida, de alguna manera estamos buscando, al hacerlo, un propósito, conseguir un fin, conseguir un propósito. Cuando las personas van a un gimnasio, ¿cuál es el fin que persiguen? Ponerse fuertes, bajar de peso, tener condición. ¿Quién sabe si lo logren? Pero ese es el fin. Cuando entramos a estudiar alguna universidad, ¿cuál es el fin que queremos? Pues titularnos en esa profesión. Y por eso luchamos y por eso nos esforzamos para poder obtener el título en esa profesión. Ese es el fin que estamos persiguiendo. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene un fin y tiene un propósito. Todo. Pueden ser propósitos egoístas o pueden ser propósitos altruistas hacia los demás, pero todo lo que hacemos tiene un fin y tiene un propósito. Hay un dicho popular que dice: el interés tiene pies. O sea, si a ti te interesa algo, vas a moverte para conseguir eso que a ti te interesa. Vivir sin propósito, hermanos, vivir sin significado, es prácticamente tirarle a una vida vacía. Vivir así, hermanos, no tiene caso. Caminar por caminar, estudiar por estudiar, correr por correr,
Respirar nada más por respirar. No tiene caso vivir así. Las personas que deciden quitarse la vida es porque ya no encontraron un propósito para seguir viviendo. Por eso, al no encontrar un propósito, ya no tiene caso para ellos seguir viviendo. Por eso es bien importante encontrarle propósito a nuestra vida. Y también es importante buscar los mejores propósitos. Porque no todos los propósitos que nos hagamos tienen un buen fin. Siempre, hermanos, debemos vivir con un propósito en nuestra vida. Los corredores no corren nada más porque sí, corren rumbo a una meta. Los peleadores no se pelean en contra del aire. Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? No le pegan al contrincante, nomás le... Los peleadores no le pegan al aire, buscan lastimar al otro boxeador. Ese es su fin, ese es su propósito, lastimarlo, noquearlo. Y los cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos, no debemos vivir sin un propósito bien definido en nuestras vidas. De allí la importancia de la resurrección de Jesucristo. Allí mismo en 1 Corintios capítulo 15, pero en los versículos 20 y 21 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Lo tienen? Sin quitar el dedo de este pasaje, les invito a que nos vayamos hasta Filipenses, por favor, capítulo 3. El apóstol Pablo vuelve a hacer referencia a esto. A partir del versículo 9, ponga atención lo que dice. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de ¿qué? De su resurrección. Es decir, aquí el apóstol Pablo ya está dando por hecho de que Cristo resucitó. Por eso les decía, si Cristo no resucitó, prácticamente no existiría este pasaje. Está dando por hecho el apóstol Pablo de que Jesucristo resucitó. Y lo está mencionando, a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase, otra vez vuelve a mencionar la palabra, a la resurrección de entre los muertos. Luego es interesante lo que viene más adelante en este pasaje. Como el apóstol Pablo está dando por hecho de que la resurrección sí existe, de que la vida eterna sí existe, de que Jesucristo sí resucitó, entonces le encuentra propósito y valor agregado a todo lo que él está haciendo. Miren lo que dice más adelante. En este mismo pasaje, en el versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Hermano, usted ni yo somos perfectos. Pero fíjese lo que dice más adelante: sino que prosigo por ver si logro tomar o asir aquello para lo cual
fui también asido o tomado por Cristo. Como el apóstol Pablo está dando por hecho de que Jesús sí resucitó, de que la vida eterna sí existe, entonces, cuando tienes un propósito, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Dice, prosigo. Como tengo un propósito, ese propósito me hace correr hacia lograr ese propósito. Me hace hacer acciones en mi vida para lograr ese propósito. Los que son soldados, el apóstol Pablo también le puso en la carta a Timoteo, le dice así, y le dice que habla acerca de los soldados. Dice que ninguno que quiera ser soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Habla de la disciplina. Oye, si tú has decidido ser soldado, tienes que saber que hay muchas cosas de las que te vas a privar con tal de lograr ser un buen soldado. ¿Han visto los atletas de alto rendimiento? Principalmente en los Juegos Olímpicos. Aquellos que se ganan una medalla los entrevistan y le dicen, ¿qué tuviste que hacer para llegar a este momento? Y te empiezan a narrar todo lo que hicieron. Mis amigos se iban a las fiestas y yo tenía que quedarme en la casa porque tenía que levantarme temprano a entrenar. Mis amigos se comían enfrente de mí las hamburguesas y las pizzas y yo tenía que comer lechuga para mantenerme en forma, para poder lograr mi propósito. Y lograron su propósito. Cuando tenemos bien definido ese propósito, nos hace, hermanos, que caminemos hacia él, que hagamos acciones firmes para lograr ese propósito. Mire más adelante lo que dice ahí en el mismo pasaje de Filipenses, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, otra vez, prosigo a la meta, nuevamente lo repito, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí manejan? El retrovisor que tenemos adentro del coche y los retrovisores laterales que tienen adentro del coche solamente son para darnos una idea de lo que viene atrás. Ninguno de nosotros, yo creo que ninguno de nosotros, yo espero que así sea, maneja hacia adelante volteando a ver siempre el retrovisor. ¿Alguien lo hace así? Para no subirme con él nunca y no me derrae. Hay personas, hermanos, que se la pasan dándose golpes y tropezándose y cayéndose, porque caminan así, volteando para atrás. Los corredores no corren hacia atrás, corren hacia adelante, porque van prosiguiendo hacia la meta. Porque van rumbo a esa meta para poder lograrla. Dice el apóstol Pablo, una cosa hago, para poder llegar a la meta, olvido ciertamente lo que queda atrás y me enfoco en lo que está adelante. Hermano amado, para poder llegar a la meta, al propósito de Dios, una de las cosas que tenemos que hacer usted y yo es, ya olvida lo que queda atrás
y mira hacia lo que está adelante de ti. Si nos la pasamos viendo el retrovisor, vamos a chocar. Si nos la pasamos corriendo hacia un lugar y volteamos hacia atrás, nos vamos a tropezar. Hay personas que siguen atadas todavía a su pasado. Lo que hemos vivido es experiencia para nosotros, pero no debemos atarnos al pasado, sino voltear a ver lo que está delante de nosotros. Cuando corremos hacia la meta, cuando tenemos un propósito, corremos hacia adelante. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Y luego en el versículo 14, estamos en Filipenses todavía, dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es tu meta? Los muchachos que están estudiando en la secundaria, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su meta? Brincar el 6, pastor. Los que están estudiando en la preparatoria, ¿cuál es tu meta? Pues yo quiero pensar que su meta es graduarse de la preparatoria. Los que están estudiando en la universidad, ¿cuál es su meta? Pues tener un título. Los que están trabajando, ¿qué fin persigues al estar trabajando? Pues traer sustento a la familia. Los que se meten al gimnasio, su meta es bajar de peso, fortalecerse. Los que están haciendo dieta, su meta, bajar de peso, sentirse mejor. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Hay un propósito que está por encima de todos los demás propósitos que usted se pueda poner aquí en la tierra. Hay un propósito que deja en la última fila a todos los demás propósitos que usted y yo nos podamos hacer. Ese propósito es el que decía el apóstol Pablo aquí mismo en Filipenses. Prosigo a la meta. ¿Cuál era su meta? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando dice supremo, quiere decir que ese llamamiento está por encima de todos los demás. Está por encima de tu graduación en la preparatoria, está por encima de tu graduación, está por encima de la universidad, está por encima de bajar de peso, está por encima de todo lo demás que puedas tener. El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús está por encima de todo lo demás. Y te lo dice alguien. No te lo dice cualquier persona. El apóstol Pablo no era cualquier persona. Te lo dice alguien que estudió en la mejor universidad de aquellos tiempos. Te lo dice alguien que tenía una posición privilegiada dentro de la sociedad, pero que encontró un propósito mucho más bueno que el que tenía. Ahora vamos a regresarnos allá en Filipenses. Ahí estamos en el capítulo 3, pero vamos a regresarnos unos versículos antes. Versículo 4 dice, estoy hablando del apóstol Pablo todavía, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, porque a lo mejor ustedes, a lo mejor pueden pensar la gente, no, pues escogió la fe porque pues ya no le quedaba de otra. A veces así piensa la gente, no, pues la fe es para los que ya no les queda de otra, pues agarran como que lo último que se les presenta, ser cristianos. No. Versículo 5, circuncidado al 8º día. Para el tiempo de Jesús, para los judíos, era importante en una señal de pertenencia al pueblo de Dios la circuncisión.
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es por la ley, irreprensible. O sea, este cuate tenía muchas credenciales en su casa. Este cuate tenía muchos diplomas y reconocimientos pegados a la pared de su casa. Pocas personas tenían los títulos que tenía Pablo. Pocas, muy pocas. Pero miren lo que dice más adelante. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo lo que yo pensaba que para mí era ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué? Versículo número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo es más excelente que todo lo demás. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre lleno de títulos, lleno de diplomas, lleno de certificados, este hombre reconocido, porque era ciudadano romano también, reconocido por los romanos, reconocido por los israelitas, este hombre encontró en Cristo Jesús algo mucho más grande, un propósito mucho más grande, mucho más elevado del que antes tenía. Ya después viene lo que leímos ahorita, que prosigue a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es la eternidad. Es por eso, hermanos, que la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a usted y a mí nos debe dar un propósito para seguir en nuestra vida. Y este propósito va por encima de todos los demás propósitos. Lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses que acabamos de leer son las mismas palabras, pero de diferente forma, las que decía el Señor Jesús cuando contaba, por ejemplo, la parábola de la perla preciosa. Un hombre tenía dinero, tenía muchos bienes, pero se encontró en el mercado una perla y vendió todo lo que tenía para ganarse esa perla. Así es el reino de Dios. Amado hermano, yo quiero preguntarte, ¿qué propósito estás persiguiendo en esta vida? ¿Qué propósito estás persiguiendo en esta vida? Hay un propósito, hermano, mucho más grande de lo que te puedas imaginar. Y a veces dejamos lo excelente, porque el apóstol Pablo dice en Filipenses que el conocimiento de Cristo es aún más excelente que todo lo demás que tenía. Dejamos lo excelente del conocimiento de Cristo por las situaciones temporales, por el reconocimiento temporal, por la lucha temporal. ¿Y de qué te va a servir al final del día? No digo que renuncies a lo que estás haciendo, hermano. Yo lo que te exhorto es a que pongas en tu lista de prioridades el supremo llamamiento del que hablaba Pablo. No me lo vayan a tomar a mal. Ay, el pastor me dijo que renuncie a la prepa. Si yo decía, no.
pon en tu vida la lista de prioridades y ve a cuál le estás dando más entusiasmo. Una vez platicando con una familia, me decían que estaban en conflicto porque sus niños los tenían creo que en fútbol americano era, y que no podían venir a la iglesia porque los domingos era cuando eran los juegos de fútbol americano. Y yo le pregunté a ellos, ¿cuál es lo más importante para ti? Me dicen, Dios. ¿Qué es lo más importante que tú le puedes dejar a tus hijos? Y me respondieron, Dios. Y yo le dije, estás dejando lo más importante, que tú dices que es lo más importante, por darle preferencia a cosas secundarias. Porque lo que estás haciendo es hacer de tu hijo un buen deportista, pero no un buen cristiano. ¿Quieres un hijo buen deportista o quieres un hijo buen cristiano? Me dijo, pues los dos, pastor. ¿A qué le vas a dar más prioridad? Porque le estaba dando más prioridad al deporte que a Dios. Saca tu lista de prioridades, hermano. ¿A qué le estás dedicando tiempo, esfuerzo? Tal vez estamos dejando el propósito de propósitos. El llamamiento supremo lo estamos dejando en segundo término en vez de ponerlo en primer término. Todo lo que tengamos aquí va a pasar, hermano. A veces nos mortificamos tanto por lo que tenemos aquí en este mundo o lo que no tenemos. Todo va a pasar. Hace unas semanas, acaban de abrir la tumba de un príncipe faraón allá de Egipto. Los enterraban con un chorro de oro, los embalsamaban y los enterraban con un montón de oro. Lo pasaron en la televisión donde estaban abriendo la tumba por primera vez, para que ese oro le sirviera en la siguiente vida. ¿Y sabe a quién le sirvió? A los que descubrieron la tumba de ese muchacho o de ese faraón. ¿Cuál es el propósito que estás persiguiendo, hermano? La resurrección de Jesucristo. Por eso radica tanta importancia en nosotros, porque nos da un propósito aún más excelente del que nosotros hemos perseguido. Ahora sí tengo un propósito, de veras un buen propósito. No estás luchando, cada vez que tomas una decisión por Cristo, no estás golpeando al aire, estás luchando estás tomando decisiones para tener un buen propósito. Cada vez que nos abstenemos de aquellas cosas que batallan contra nuestra alma, estamos peleando la buena batalla y estamos corriendo hacia el buen propósito que Dios nos ha destinado para nosotros. A este mensaje estaba pensando en estos días, ¿cómo le podré poner? Y ya por fin le puse la resurrección de Cristo, el propósito de propósitos. Porque la resurrección de nuestro Señor, hermanos, nos dio el más grande propósito por el que tú y yo podamos correr esta carrera. Y te vuelvo a preguntar, ¿a qué le estás dedicando tanto? ¿A qué le estás dedicando más importancia? Si buscas este propósito, yo te lo aseguro, hermano, Dios te va a bendecir en los demás propósitos buenos que tú has tenido. Pero si tú dejas el propósito eterno por los propósitos temporales, te vas a ir alejando más y más y más y más y más. Yo les invito a que nos pongamos en pie en esta tarde. No es en vano que tú estés aquí en esta mañana.
no es en vano que tú te esfuerces por venir a la iglesia. Cada vez que tú te hincas en tu casa y buscas de Dios, no es en vano. Cada vez que tú tomas tu tiempo para leer la palabra de Dios, no es en vano. Hay muchas cosas que sí son vanas que hacemos, pero esto no es en vano. Tiene un fin, tiene un propósito, hermano. En los salmos, y con esto voy a terminar, en los salmos, un salmista se me desesperó porque veía a las demás personas que eran prosperadas, y él, que temía a Dios, que iba a la iglesia, le iba mal, y dijo esta frase, dijo: en vano he lavado mis manos en inocencia. O sea, llegó un punto que estaba tan fuerte su lucha en el alma que dijo: la verdad es que esto que estoy haciendo no tiene caso. Pero más adelante dice: cuando entré al santuario de Dios, me di cuenta. Dios hizo que recuperara mi propósito. Dios hizo que recuperara mi fe. Cuando entré al santuario de Dios, entendí todo. Y luego más adelante dice: era como una bestia delante de ti, no entendía. Hermanos y hermanas, redefinamos nuestro propósito. Redefinamos nuestras prioridades, porque Jesucristo resucitó. Vale la pena hacer ajustes en nuestra vida. Si Cristo resucitó, como resucitó, y por eso estamos aquí en esta hora, entonces, hermanos, vale la pena hacer todos los ajustes que podamos hacer para tomar aquello por lo cual fuimos tomados por Jesucristo. Vale la pena seguir corriendo esta carrera de la fe. Vale la pena tomar la armadura de Dios. Vale la pena buscar al Señor. Vamos a orar al Señor, hermanos, en esta hora. Padre, hay muchos propósitos, hay muchas ideas en nuestra mente, hay muchas metas logradas, pero entender que tú resucitaste, Señor, al tercer día, asimilarlo en nuestra vida y comprenderlo en nuestro corazón, nos da un sentido mucho más allá de todo lo que podamos haber logrado aquí, Señor. Hay personas que lograron la fama, la fortuna, y aún así no le encontraron sentido a su vida y se quitaron la vida, como algunos actores de Hollywood, artistas. Porque bien lo dijiste, Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Porque podemos tener todo lo que nuestra vida ha anhelado, pero si no tenemos en nuestra vida el propósito supremo, persiguiendo ese propósito, caminando hacia ese propósito, no tenemos nada. Señor, en esta hora me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y yo sé, Señor, que esta vida que me has dado temporal aquí
no nada más, Señor, a los que hemos creído en ti, se extiende a este lugar, a este espacio, a este tiempo, sino que va mucho más allá, va, Señor, rumbo a la eternidad. Gracias, Señor, por darle propósito y sentido a nuestra vida. Gracias por darle sentido a esta vida, Señor, que antes era una vida vacía, vacua. Ahora tenemos un propósito, ahora tenemos un sentido, ahora sabemos hacia dónde vamos, Señor. Y nada que hagamos con respecto a esto es en vano. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estar en tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.